es con B y con Z, ¿no? Es la primera lección que hay que dar. ¿Sí? Ok, listo. ¿Qué vamos a decir? Pues primero, justificar. Me parece bien incluso cómo Rubier lo justifica, porque en realidad no debería estar aquí el estudio del vaso. Rubier dice que obviamente este no es un órgano digestivo, pero es un órgano hematopoyético, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la formación sanguínea y la formación linfoide, todo ese tipo de cosas, pero tiene estrechas relaciones. Las relaciones básicamente con los órganos digestivos son los que les van a dar la situación del por qué verlo en este momento y en este tiempo. Entonces, esa es la justificación y creo que es bastante válida. Por lo tanto, lo que más va a enfocar Rubier obviamente va a ser exactamente eso, las relaciones. Entonces, ¿qué va a decir nuestro amigo Vaso? Va a decir nuestro amigo el Vaso que se va a situar en el espacio subfrénico izquierdo. Entonces te va a poner algunas relaciones que ya creo que deberíamos tenerlas bastante obvias y bastante claras. En la parte más posterior de esta historia, de estas relaciones, pues me va a decir que se encuentra detrás del vaso o al revés, ¿no es cierto? Está hablando al revés. Yo puedo decir está detrás del vaso o el vaso se encuentra delante de. Entonces aquí vamos a poner aquí, pues vamos a poner a nuestro amigo el señor Don Riñón. Entonces, el señor Don Riñón es una de las estructuras que se va a encontrar detrás del vaso, o como te decía, el vaso podría encontrarse delante de, ¿no es cierto? ¿Quién más se va a encontrar acá? ¿De sobre quién? Y del riñón va a estar, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, el riñón va a estar detrás, pero el vaso igual va a estar sobre el riñón, es decir, superior al riñón, no sobre, la palabra está mal dicha, superior, ¿no es cierto? Sobre significa que está, por decirlo de alguna manera, encaramado encima del riñón, pero no, es superior al riñón. Es decir, que básicamente nuestro amigo el señor Don Vaso estaría diciéndoles de esta manera, entonces como que está un poquito más hacia acá arriba. Entonces, algún tiempo decían que el vaso tiene forma de semiluna, pero como ustedes han visto en nuestro amigo Don Rubier, básicamente no le va a decir que tiene forma de semiluna, lo que te va a decir es que tiene forma de grano de café. Así que si usted no conoce el grano de café, va a tener que buscar un grano de café. Entonces tendríamos el vaso que estaría superior y anterior a nuestro amigo el señor Don Riñón, ¿no es cierto? También es un poco superior al páncreas. La cola del páncreas, como decíamos y hemos dicho todo este tiempo, va a estar pues obviamente intentando mostrarle la cola al páncreas, estaría subiendo en este sentido, que es oblicuo, siempre hemos dicho, entonces se encuentra, vamos a decir que se puede encontrar superior y lateral al páncreas, ¿no es cierto? Y se va a encontrar obviamente superior a ese otro señor que va a estar por acá, que va a ser el ángulo, el señor ángulo esplénico del colon, ¿no? Entonces tendríamos que se encuentra superior y como decíamos, aquí prácticamente está descansando sobre esta región, aunque aquí vamos a ver que hay un ligamento, pero aquí va a estar básicamente descansando sobre este punto. Entonces, ¿qué más vamos a tener acá? Vamos a tener, obviamente, otra relación muy importante que sería que el vaso va a estar medial e inferior. ¿A quién? Va a estar medial e inferior al señor don diafragma. El diafragma estaría viniendo por aquí. Sí, y de una vez podremos estar colocando aquí, básicamente, si nosotros colocamos aquí las costillitas cortadas, aquí podríamos colocar la onceava costilla, ¿no es cierto? La décima, la novena y la octava. ¿Sí? Entonces, acuérdate siempre, diafragma tiene, de aquí estarían saliendo esas fibritas, ¿no es cierto? Las inserciones de nuestro amigo el diafragma, ¿sí? Entonces va a tener que relacionarse, obviamente, el vaso va a quedar medial, si hablas del vaso, medial e inferior al señor diafragma. Entonces, esa es la historia en este punto. Y también, pues, obviamente, si hablas al revés, podremos decir que el diafragma se encuentra lateral y superior al señor don vaso, ¿sí? Y detrás de todo esto, cubriendo básicamente esta historia de alguna manera, va a estar el señor Don Estómago. Sí, Don Estómago también va a estar por aquí, sí, para poder cubrir toda esta historia. Entonces, nuestro amigo, aquí viene siempre una variación, ¿no es cierto? Sí, siempre viene una variación aquí. Entonces, muchas veces el señor Don Estómago, ¿no es cierto? Va, como decíamos, a ser oblicuo, siempre tienes que acordarte de eso. Entonces, el señor Don Estómago acá muchas veces cubre totalmente al vaso, otras veces el vaso puede estar un poco más hacia anterior, sí, como que lo abraza un poco, si lo pongo por ejemplo acá, si te pongo acá, aquí estaría ese borde del estómago y como que el vaso estaría básicamente un poco más hacia acá adelante, ¿sí? Como que está aquí, aquí en este punto, sí, la parte,
en este punto, un poquito más anterior, ¿sí? A lo que se encontraría usualmente. Entonces, esas son variaciones anatómicas, así como te dice Rouvier, te va a decir que hay vasos supernumerarios, es decir, que puedes encontrar también pequeños vasos accesorios, también puede estar sucediendo. Entonces, esta celdilla sufrénica izquierda, pues está básicamente así, comprendida en este punto, ¿no es cierto? Pero acuérdate que los límites, en realidad, ya los dijimos en el estómago, por ahí puede haber una confusión. Los límites decíamos que medialmente, sí, ¿cuál era el límite medial de la celdilla? Entonces, lo que te acaba de decir Rouvier son las relaciones que tiene el vaso en esta celdilla. Entonces, tienes que acordar que el límite estaba dado básicamente medialmente por la región celíaca, donde está el tronco celíaco y el plexo celíaco. Sería el límite medio. Y el límite lateral, obviamente, el diafragma, y superior también el diafragma. Y el límite inferior de esta región va a estar dado por el colon transverso, o mejor dicho, propiamente dicho, por el mesocolon, ¿no es cierto?, que está viniendo por acá abajo. Entonces, esos serían los límites de la celdilla subfrénica. Esa la describimos cuando hablábamos de estómago, ¿sí? Entonces, Rouvier, como que dice, ya lo dije en estómago, no lo vuelvo a repetir, pero nos puede llevar a confusión, porque nos empieza a hablar de estas relaciones. Entonces, tienes que tener cuidado ahí. Lo que está hablando es cómo están colocados estos planos. Entonces, el más posterior estaría nuestro amigo el riñón, pero el vaso está superior y anterior, estaría lateral al señor don páncreas, ¿no es cierto? Estaría posterior al estómago, superior al colon y básicamente inferior y medial respecto al diafragma. Entonces, esa sería la distribución, por decirlo de una manera, el enfoque general de cuáles serían esas relaciones que va a tener nuestro señor don Vaso a ese nivel. ¿Qué más tenemos que decir del señor Don Vaso? Bueno, vamos a tener que decir del señor Don Vaso que el señor Don Vaso tiene dos caras, ¿no? Sí, tiene dos caras. Vamos a tener dos caras, ¿no es cierto? Dos caras, y va a tener dos bordes. Las caras pues van a ser la cara diafragmática y una cara visceral, ¿no es cierto? Una cara diafragmática y una cara visceral. Y en la cara visceral yo voy a tener tres secciones básicas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tres secciones básicas que sería dada por las impresiones, así que voy a tener un sector del estómago o sector gástrico, un sector que sería, este es anterior, uno posterior que sería el renal y uno inferior que sería el colónico. Entonces tendríamos esos tres sectores, ¿no es cierto? Voy a tener, perdón, yo aquí puse dos bordes, son tres bordes, perdón por hacerlo canción, no se ponga bravo. Vamos a tener un borde superior y vamos a tener un borde inferior y un borde medio. Un borde medio. Entonces, esa sería básicamente la distribución básica. Entonces, empezaríamos con el señor, con esa cara diafragmática que se encuentra a ese nivel. Entonces, vamos a decir también, espérese un ratico, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Aquí tenemos que decir otra cosa más. Claro, sí. Vamos a tener básicamente, eso es algo un poquito, como te va a decir Rouvier, que tiene un poliedro, ¿no es cierto? Entonces va a tener una base y va a tener un vértice, que básicamente serían como que los dos extremos, los dos polos, un polo superior y un polo inferior, podríamos decirlo también de esa manera, donde obviamente te va a decir que la base va a ser mucho más amplia, que el vértice va a ser mucho más agudo. Esos dos polos, entonces el polo de la base va a ser anterior, es anterior y lateral, y el polo de lo que sería el vértice es posterior y medial, ¿sí? Los dos puntos, los dos extremos del vaso, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya te lo explico acá en un momento con la cara diafragmática. Entonces, para poder explicar a nuestro amigo el señor Don Vaso, no vamos a colocarlo en una posición anterior, sino que tienes que imaginarte que estás viendo a una persona que básicamente va a estar en una posición lateral. Entonces vamos a poner, si estamos viendo el vaso que queda a la izquierda y lo ponemos lateral, pues esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver las costillas. Vamos a tener que colocar aquí desde la parte posterior, ¿no es cierto? Está viniendo oblicuamente, siempre bajan oblicuas las costillas. Está viniendo, pues, primero pongamos la octava, luego de la octava vamos a colocar la señora, y aquí se irían hacia adelante. Entonces estamos viendo, ¿qué imagen estaríamos viendo? Más o menos para que tengas la idea, estamos a la altura de la región axilar, ¿no es cierto? Vamos a ver, por decirlo de alguna manera, aquí estaría la línea medio axilar, ¿sí? La medio axilar, la axilar posterior, y aquí estarías ya cerca de la curvatura de la espalda. Entonces, por ejemplo, si para hacerme entender un poco mejor,
Vamos acá a la chuletita. Aquí tiene las apófisis, apófisis, apófisis. Y las costillas usualmente tienen una pequeña porción aquí que es un poquito horizontal, aquí a este nivel. Hacen un ángulo y se van hacia adelante. Sí, obviamente estoy exagerando el ángulo. Y acá también van a tener otro ángulo que es menos marcado y hacen esto. Para llegar obviamente acá al señor don esternón. Aquí obviamente tendrían su parte, ¿no es cierto?, condral, su parte de cartílago, ¿no? Sí, entonces básicamente estoy exagerando obviamente esto. Sí, tenemos dos ángulos, esta porción. Entonces, más o menos lo que tenemos que ver es para poder entender es que tú te pares aquí en este punto y veas así. Entonces, aquí vas a ver a esta altura la línea medio axilar y por acá es el otro extremo que estás viendo aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la historia para poder entender lo que te estoy intentando decir. Entonces, acá tenemos a la segunda, octava era la de arriba, esta sería entonces la novena, que siempre bajan oblicuas, ¿no es cierto? Tendríamos acá la décima, la señora décima costilla, tendríamos entonces luego la señora onceava, que ella es la que llamamos flotante, ¿no? Y tendríamos por último la doceava costilla. Entonces, ¿qué vamos a decir del señor Don Vaso? Entonces, vamos a tener que tener dos extremos, ¿no es cierto? Un extremo posterior. Sí, primera cosa, va a tener un eje principal. Entonces, si lo dibujamos acá al señor Don Vaso, hagámosle una dibujadita acá del señor Don Vaso visto desde la cara eh, visceral. Hagámoslo desde la cara visceral un ratico, así. Entonces, tiene como una especie de V a un lado y luego sube. Sí, entonces tendríamos así al señor Don Vaso y obviamente vamos a decir que esta es la base, aunque a mí me salió horroroso el vértice, pero aquí estaría el vértice. Sí, entonces esta base es anterior, está más hacia la parte anterior, hacia la parte de acá, y este vértice estaría más hacia la parte posterior. Y vamos a decir que hay una línea de unión que va desde el vértice a la base, y ese sería el famoso eje, el eje del vaso. Ese eje tiene relación con qué? Va a tener relación con una de las costillas, es decir, se va a relacionar o va a seguir, por decirlo de alguna manera, la orientación de una de las costillas y va a ser la décima. Entonces, en la décima, entonces teníamos octava, novena y décima. Entonces, yo tendría que poner la base muy cerca de esto y el vértice muy cerca de esto. Pero aquí el vaso se amolda a tal punto, por ejemplo, si esta es la décima, se amolda a tal punto que el vértice va a estar acá, va a seguirla a la décima costilla y va a llegar cerca de la parte de la línea, ya me fui de más, perdón, va a llegar hasta la línea medio axilar, hasta ahí aproximadamente, ¿sí? Entonces ahí está, se amoldó, esta es la cara diafragmática, la que estoy colocando aquí sería la cara diafragmática y donde tendría aquí el vértice y acá estaría la base, siguiendo este eje, entonces va a seguir este eje, este sería el eje, ¿no es cierto? El que te estoy diciendo que pertenece a este, si quieres podemos aquí pintarlo, entonces aquí tendríamos, este es el eje, entonces va a llegar, acuérdate que aquí hemos puesto, no la parte anterior, aquí estaríamos aproximadamente, hay que colocarlo para hacerme entender, porque si no nos vamos a perder en tiempo y espacio, aquí tendría yo la línea medio axilar, hasta ahí estaría la línea medio axilar, entonces básicamente está llegando hasta ese punto la base, y el vértice estaría acá, pero como puedes ver, aquí, ¿no es cierto? Este señor, esta señora se encuentra más hacia dónde? Se encuentra más hacia la chuletita, hacia la vértebra. Entonces, ¿de qué te va a hablar Rubier? Te va a decir que ese es el eje, pero el vértice, el punto del vértice, exactamente dónde se encuentra. Entonces, para eso tenemos que ver de otra manera. Para eso, para ver dónde exactamente se encuentra el señor don vértice, usted tiene que venir a pararse aquí. Aquí está su cabecita, aquí está su nariz, aquí están sus ojos, sí, y tiene que ver aquí. Sí, tiene que ver ahí. Entonces, ¿qué va a tener que hacer ahí? Pues va a haber algo así como esto, ¿no es cierto? Veríamos aquí a la vértebra, la apófisis espinosa. Tendría aquí la otra vértebra, apófisis espinosa.
Y aquí estaría saliendo la décima costilla, aquí la décimo primera. Ok, y va a poner Rubier, entonces nos va a decir Rubier que aproximadamente a 4 a 5 centímetros de una línea, que esa línea es una línea interespinosa que une imaginariamente a estas, las apófisis espinosas, la parte posterior de las vértebras, ¿no es cierto? Y me va a decir que de aquí aproximadamente a 4 centímetros, 4 o 5 centímetros, ahí compañeros se encuentra el vértice del vaso. Entonces, se va a encontrar, como decíamos, en la parte posterior. Entonces, se encuentra aproximadamente a 4 a 5 centímetros de esta línea, que es la línea interespinosa. Ahí se va a encontrar el vértice del vaso y de ahí, pues, obviamente, se va a prolongar hasta la altura, ¿no es cierto? O hasta, siguiendo el eje, hasta la altura de la línea axilar media. Entonces, pongámoslo acá así. Línea axilar media, y ahí sería el otro punto. Aquí estaría la base. Hasta ahí estaría la base. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Estamos colocando los dos puntos donde estaría la parte de los señores, como es este vértice y base. ¿Cuál es el detalle? Pues que este es el eje de orientación, este eje. Por lo tanto, vamos a decir que el vaso es oblicuo. También va a ser oblicuo de posterior hacia anterior y de superior hacia inferior, ¿ok? Entonces ahí tendríamos eso. Y ahora vamos a hablar de uno de los bordes, que sería el borde superior. Estamos en la cara diafragmática. Entonces la cara diafragmática se proyecta sobre la pared, ¿no es cierto? Se va a proyectar, como decíamos, sobre la pared, aquí, sobre esta pared, ¿no es cierto? Siguiendo un eje que es el eje que va desde siguiendo, perdón, a la décima costilla, y la parte del vértice se encontraría a 4 o 5 centímetros de la línea interespinosa, ¿sí? Y lo que sería la base llegaría siguiendo esta línea oblicua delante de la décima costilla hasta la línea axilar media. Entonces ahí es el punto esencial, mis queridos amigos. Y ahora tenemos un borde superior. El borde superior, ¿qué es lo que va a hacer el borde superior? Va a unir estos dos extremos. Con este, y en el punto medio de su trayecto se va a elevar hasta el octavo espacio intercostal. Entonces ahí tendríamos que se encuentra hasta el octavo espacio intercostal en este punto. Sería el famosísimo borde superior. Y vamos a tener un borde inferior. En cambio, el borde inferior va a llegar hasta lo que sería el borde inferior de la onceava costilla. Entonces tendríamos, este sería el área de proyección de nuestro amigo el señor Don Vaso. Entonces, básicamente aquí tenemos borde superior, octavo espacio intercostal, ¿no es cierto? Dijimos que esta era la octava costilla. Los espacios toman el nombre de la costilla superior. Si esta es la octava costilla, entonces acá abajo tienes el octavo espacio. Entonces acá en cambio va a llegar el borde inferior al borde inferior de la onceava costilla. Dice que nunca sobrepasa a lo que sería el extremo de la onceava costilla, ¿sí? O lo que conocen como una línea condro o costoarticular, que es una línea que va desde, obviamente, la parte de la onceava costilla hacia arriba a la articulación del esternón con la clavícula, ¿sí? Entonces, esa sería la línea que no va a sobrepasar nunca el vaso. Eso es lo que se habla y se menciona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Además, es algunas relaciones muy importantes aquí, y te va a hablar de que se va a relacionar, obviamente, con el diafragma, como decíamos ya por aquí, ya lo dijimos, perfecto. Aquí, obviamente, esta sería la cara diafragmática, ¿no es cierto? Cambiémosle para que no se confunda con el estómago. La cara diafragmática sería esta. Y obviamente se va a estar relacionando pues con el diafragma, con esta estructura que sería el diafragma, con este músculo. Y a través de este diafragma con algo que se encuentra acá. Entonces, para hacerme entender eso, que te voy a decir en este instante, porque creo que un ratito ya lo dijimos, pero en tórax igual lo vamos a repetir. Para entenderlo, primero entendamos este poquitín. Tenemos aquí el esternón. Aquí tenemos a la señora, ¿cómo sería? La señora columna vertebral. La señora columna vertebral. Y aquí tendríamos al diafragma así. Ok, listo. Y acá arriba, obviamente, tendríamos al pulmoncito. Y aquí, pues, sabemos, compañeros, que todo esto está tapizado por una pleura, que igual que en el abdomen, que sería la pleura parietal en este caso.
ok, igual sigue hacia arriba, ¿no? No voy a hacer esta parte, pero aquí, ¿cuál es la historia? Este pequeño espacio que está aquí, que lo voy a colocar de amarillo, ese espacio que está aquí, donde el pulmón, por más que se extienda, en una inspiración profunda se abre, va a bajar este ángulo del pulmón acá, nunca llega a ocupar ese espacio. Entonces, esos espacios tienen los nombres de recesos, ¿no es cierto? Entonces vas a tener un receso que sería pues con la columna vertebral y obviamente vamos a tener un receso que sería pues con lo que sería las costillas. Entonces, ¿por qué es con las costillas? Vamos a llamarlo ese receso, receso costodiafragmático. Entonces, esa es la historia. Entonces, pongámoslo ahora sí por acá. Pongámoslo por aquícito. Pongamos esa historia de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo coloco aquí al señor, perdón, al señor Don Esternón. Colocamos aquí al señor Don Esternón. Sí, perfecto, ¿no es cierto? Y aquí ponemos el espacio que me interesa, también me quedé muy corto, quitemos esto un ratico, eso, tengo ahí el esternón, entonces voy a tener, ¿a qué costillas voy a tener aquí aproximadamente para el vaso? Obviamente, como decíamos, la costilla onceava, la décima, la novena y la octava. Entonces la pleura también en este caso pues va a venir a recubrir toda esta parte que está aquí y se va a meter aquí. Y va a cubrir también esta parte de las costillas para ir al tórax. Y obviamente, pues, como decíamos, acá tendríamos nosotros al pulmoncito metiéndose así. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a decir nuestro amigo Dodo Rubier? Que esta cara, que es la cara diafragmática, pues se va a relacionar básicamente con la pleura, el receso y el pulmón. ¿Sí? El pulmón cuando se expande, el pulmón en el momento en que se expande va a llegar hasta este punto, ¿no es cierto? Entonces va a tener esas relaciones en este punto. Receso, que sería este espacio que nunca va a llegar el señor Don Pulmón. Acá es su amor imposible, ¿no? El amor que tienen desde segundo año por esa persona y que todavía no le has dicho, pero que está ahí, ¿no es cierto? Y cada vez que te conectas, en vez de atenderme, te pones a ver la imagen que he puesto ahí en el Zoom. Entonces, eso también tiene acá, el pulmón tiene ese amor imposible de no llegar hasta acá, ¿no es cierto? Y ese sería el famoso receso. Entonces, esa sería la relación que va a tener nuestro amigo, el señor Don Pulmón, Don Vaso. Entonces, siempre te va a hablar de esta situación. Y obviamente, si vas al libro, vas a ver un gráfico que es obviamente no tan bonito como el nuestro, pero ya, no hay que darle el crédito a Rubia. Donde te va a poner aquí una línea donde va a decir, bueno, el pulmón aproximadamente viene a este nivel. Por ejemplo, si lo colocamos más o menos, el pulmón estaríamos hablando en este punto, ¿no? Acuérdate que estamos en una vista lateral. Cuando veamos pulmón, vamos a todavía aclararlo mucho mejor, más o menos desde la séptima, por aquí viene la línea pulmonar, ¿sí? Y se va a dirigir casi como que a la parte de la décima. Por aquí vendría el pulmón, por aquí hasta ahí llega el pulmón, ¿sí? Y la pleura obviamente va a estar mucho más abajo, la pleura va a venir mucho más por debajo. Sí, entonces por eso es que se va a relacionar en la parte más superior con el pulmón, pero acá, en esta parte de acá, se va a estar relacionando con este señor Don Receso, como lo habíamos colocado en este punto. Entonces, esa sería la historia en este punto, en este tiempo, con la famosísima cara diafragmática, ¿no? Luego tendríamos esta cara que sería la cara visceral, la famosísima cara visceral. Entonces, ¿de qué bordes estábamos hablando? Entonces, venga acá, este sería el borde, básicamente sería el borde superior, sería este que está aquí. Sí, el borde superior, básicamente estaría por aquí, el borde superior, y obviamente este va a terminar siendo el borde, perdón, cambiamos de color, el borde inferior, el borde inferior. ¿Por qué estoy acá? Obviamente lo que va a terminar, lo que va a quedar constituyendo es la base. Esta es la base. Entonces, básicamente, este es el que se está proyectando por el borde superior, es el que se está proyectando por el espacio intercostal, el octavo, ¿no es cierto? Y este sería el borde que se está proyectando por la parte inferior de la onceava costilla, y esto es lo que vamos a localizar básicamente a nivel de lo que sería el famosísimo décimo. Entonces, la parte de línea medio axilar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es algo así. Sí, entonces, ¿qué más vamos a tener que decir? Vamos a decir que tenemos esta famosísima cara visceral, y la cara visceral, quitemos esto de aquí, que era simplemente para explicar el eje, va a tener pues una pequeña elevación, una elevación aquí, ¿sí?
Perfecto. Esta elevación va a estar separando esta cara que va a ser la cara o sería la impresión del estómago, la impresión gástrica, la gástrica, de una impresión posterior que es la impresión renal, ¿sí? Y aquí voy a tener unos segmentos, unas aristas, unas elevaciones aquí pequeñas, que ya vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Y aquí voy a tener básicamente la impresión colónica. Entonces, ahí tendría la impresión colónica, ¿sí? Entonces, en esta pequeña arista que está aquí separando la cara gástrica de la cara renal, también va a constituir lo que sería el borde medial. Ese sería el famoso borde medial. Entonces, tienes un superior, un inferior y el borde medial. Y en ese mismo borde medial, aquí hay un pequeño ensanchamiento que se produce, que también sirve para separar las dos caras. Aquí hay un pequeño ensanchamiento. ¿Dónde qué voy a encontrar aquí? Ahí voy a encontrar pues a estos señores, unos orificios que pueden ser de 6 a 8, que son la llegada de las arterias esplénicas. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que va a decir Rubier? ¿Qué es lo que va a explicar mi amigo Rubier? Nuestro amigo Rubier lo que va a explicar es que la esplénica, que venía ya sabemos de dónde, del tronco celíaco, se va a dividir en dos esplénicas, pero justamente antes de entrar al vaso, pues van a tener más divisiones. Entonces, por ejemplo, ahí quedarían 6 esplénicas ya para entrar al hilio del vaso. Entonces, ese sería el hilio del vaso. Entonces, la pregunta es, ¿dónde queda el hilio del vaso? Pues queda en el borde medial, ahí. O en la lista que separa la impresión gástrica de la impresión renal, ¿sí? Entonces, hablando de la impresión renal, ¿aquí qué vamos a tener? Pues, obviamente, al señor Don Riñón. Aquí estaría, pongámoslo de otro colorcillo, pongámoslo así. Al señor Don Riñón estaría por aquí. Entonces, ¿qué parte del riñón? Pues la parte más superior y lateral del señor Don Riñón. Tendríamos la parte más superior y lateral del señor Don Riñón, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es la impresión ahí. Y obviamente siempre acompañando al riñón está aquí arriba la señora suprarrenal. Entonces Rubio te va a decir que en esta cara renal vas a tener una impresión que sería en la parte superior, la impresión de la glándula suprarrenal, y hacia abajo obviamente la impresión de la parte más superior y lateral de nuestro amigo el señor Don Riñón sería la parte más esencial en este punto. Ok, listo. ¿Qué más vamos a tener en esta historia? Aquí obviamente vamos a tener en este punto y de acá abajo el colónico, pues ya creo que no debe haber mayor historia para nosotros porque ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Acá, acuérdate, este está más posterior, más anterior obviamente va a estar nuestro amigo el colon aquí haciendo su impresión, ¿sí? Impresionándolo al vaso. Ok, listo. Entonces aquí también estaría impresionándose con quién, con el famoso ángulo. El famoso ángulo esplénico sería el que causa esa impresión a ese nivel. Y obviamente acá pues se va a causar la impresión a través de lo que sería el estómago, la parte superior, ¿no es cierto?, de la cara posterior del estómago. Si el vaso se coloca así como decíamos, bien posterior, super posterior, entonces básicamente, ¿con qué parte se estaría relacionando? Se estaría relacionando con lo que sería la cara posterior del estómago. ¿En qué porción? La porción vertical, la cara posterior de la porción vertical del estómago sería la que vendría pues obviamente a dar esta impresión gástrica en este punto. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos pues al señor esa porción, ¿no es cierto?, que sería la porción de nuestro amigo el estómago, cara posterior. ¿Sí? Que estaría dejando esa impresión a ese nivel gástrico, en este puntico, ¿no es cierto? ¿Y qué más va a decir nuestro amigo Don Rubier? Nuestro amigo Don Rubier nos va a hablar de lo que sería que en la cara colónica, en esta cara de acá, voy a tener básicamente 3 segmentos, ¿sí? Que es lo que habla, son aristas, son elevaciones, entonces vamos a tener el primer segmento es justamente este borde que está acá abajo de color verde, sí, que decíamos que pertenece a la base, por eso es que no se lo llama borde, este era el famosísimo borde superior y este de acá va a ser el segmento 1, por decirlo de alguna manera, segmento 1, que va a separar la cara colónica de la cara diafragmática, que obviamente no la podemos ver en este punto. El segmento 2 sería este señor que está aquí, este señor que está aquí, cito, a ver, vamos,
este, este segmento 2, ¿no es cierto? El segmento, el famosísimo, perdón, es el segmento 1, segmento 2 es el que está acá. Segmento 2, ya se cargó el gráfico, segmento 2, y este es el segmento 3. Entonces, el segmento 2 está separando la cara renal de la colónica y el segmento 3 la gástrica de la colónica, ¿sí? Y son elevaciones nada más, no es que son como en el hígado, que cada uno de estos tiene una irrigación, simplemente son unas pequeñas elevaciones o aristas que están separando y que de alguna manera les han tomado, les han puesto estos nombres, y me va a decir, pues, Rubier, que aquí tengo unos ángulos, entonces me va a decir en el sitio donde se une el borde medio, ¿no es cierto?, con estas aristas que están separando la cara gástrica con la colónica y la renal con la colónica, o sea, aquí, en este puntico de aquí, ¿sí? Ahí voy a tener un ángulo que es el ángulo medial basal, el ángulo medial basal. El sitio donde se une el borde superior con este segmento, sí, ponte pila, ¿no? A ver, pongámoslo por aquí, donde se une este borde superior con este segmento, va a ser el ángulo anterior. ¿Ok? Y el otro segmento, aquí nos está estorbando el riñón, vamos a hacer una nefrectomía en este momento, vamos a ver si nos deja. No, no quiere hacerse operar. Vamos a ver si nos permite hacer una nefrectomía. Perfecto, se fue la nefrectomía, se fue el riñón. Y donde se une este borde con la base acá, con perdón, con el segmento que separa la parte renal de la colónica, o sea, aquí tendría el ángulo posterior. Basal, siempre tienen apellido basal, me estoy olvidando. Ángulo basal medio, el que pusimos aquí, ángulo basal posterior y ángulo basal anterior. Sí, entonces esas serían las pequeñas elevaciones que se encuentran aquí, ¿no es cierto?, en estos puntos, que son, como te digo, por unas elevaciones que está separando la cara colónica. La primera es la que está separando la cara colónica de la diafragmática, la segunda es la que está separando la cara renal de la colónica, y la tercera, pues, la cara gástrica de la colónica. Y los puntos donde se une el borde superior con esta que separa la cara diafragmática de la colónica, este punto sería el ángulo basal anterior, donde el ángulo, la línea media, el borde medio se une con las dos aristas, con estas dos aristas, una que está separando la gástrica de la colónica, renal de la colónica 2, donde se unen las tres, ¿no? Esta y esta, ángulo basal medio. Y el otro ángulo basal posterior, donde se une, pues, el borde inferior con la que separa la cara colónica de la diafragmática, ángulo basal posterior. Entonces, esa sería básicamente la descripción de la cara visceral. No había mayor historia por ahí. Donde a veces hay un poquito de historia, pues, y obviamente hay que entenderlo un poquitín, es en esta parte de los famosísimos ligamentos. Ahí sí puede haber un poquito de historia. Ahí sí puede haber un poquito de historia. Cuando hay un poquito de historia suele ser en los ligamentos. Ahí sí nos podemos encontrar con alguna pequeña novedad, que hay que entenderla nada más. No hay que hacerte problema tampoco. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí la chuletita para entender. ¿Te acuerdas que decíamos que el señor don Pancreas tiene su parte de la cola intraperitoneal? Entonces ahora vamos a intentar comprender esa historia y lo vamos a explicar como lo explica Rubier, porque como te decía, en la clase pasada yo te explicaba, Rubier a veces lo explica de otra manera, que es válido, no es que nos sirva, pero a veces nos confunde un poquitín a nosotros, a veces de la manera en que él lo dice o lo hace. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma, compadres, no se preocupen. Vamos a poner aquí a la señora doña Chuletita para entender estos ligamentos que nos va a decir nuestro amigo Rubiercito. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Vamos a poner aquí adelante, compañeros. Aquí en la parte anterior, aquí ya no voy a poner los grandes vasos ni nada porque para efectos prácticos en este momento no los necesito. Entonces decíamos que la cara posterior de nuestro amigo, el señor Don Páncreas, hacía una concavidad en este sentido, ¿no es cierto? Entonces estaríamos aquí ubicándonos en la cabeza del señor Don Páncreas. Aquí estaría la cabeza del páncreas, claro, estamos exagerando todo esto. Y luego, pues, se proyecta para hacer qué, para poner el cuerpo a las balas y termina formando la colita. Ok, listo, entonces
Si aquí se hizo esta concavidad anterior, es porque acá adelante, como todos conocemos, se encuentra el señor estómago, la cara posterior del estómago se encontraría por aquí. Cara posterior del estómago y aquí tienes la mucosa. Ok. Y aquí, obviamente, si esta es la cabeza del señor Don Páncreas, aquí adelante tendríamos que poner acá al lado, perdón, al señor duodeno, porción descendente. Porción descendente. Ok, listo. Y estábamos diciendo que aquí nosotros tenemos al señor Don Riñón, ¿no es cierto? Tendríamos que poner el riñón, como que me desenfoqué un poquito, pero creo que vas, perdón. Hagámoslo un poquito más separado, sí, para poder explicar. Listo. Tendríamos aquí al señor Don Riñón, ¿no es cierto? Al señor Don Riñón. Y aquí, obviamente, mostrándole, como decíamos siempre, la cola al señor Don Vaso. ¿Ok? Entonces tendríamos al señor Don Vaso, tendríamos al señor Don Estómago y todo eso. Entonces, permíteme explicártelo a mi manera, como dice la canción, a mi manera. Vamos ahí. Deje de cantar, doctor, porque mejor Dix Anatomía. Ya, perfecto, chicos, no se pongan bravos tampoco. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del duodeno, de la porción, ¿no es cierto? Decíamos, nuevamente tenemos que recurrir a esto, compadres. Teníamos porción superior y toda esa historia, ¿no es cierto? Lo voy a hacer más rápido porque no hay historia, creo yo, ya no debería haber historia. ¿Sí? Bajaba el aumento menor, ¿te acuerdas? El aumento menor bajaba como buen lojano para abajo, cubría aquí, ta, 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 ta. ¿No es cierto? Hacían que esta primera porción sea intraperitoneal y después la hoja anterior sí iba a cubrir todo esto, dejando obviamente aquí nomás, dejando al señor Don Páncreas que estaría aquí, también pues retroperitoneal. Bueno, pues bien, ahora vamos a extender esa lámina que viene de la parte anterior. Sí, pongámosla de otro color, pongámosla de este colorcillo, ¿ok? Se va a extender, aquí estaría cubriendo ya esa lámina, ¿no es cierto? La que bajó acá, del aumento mayor, esa, y se viene por aquí así. ¿Por qué? Porque obviamente el páncreas es completamente retroperitoneal. Pero acá tienes que acordarte, aquí había un punto de un surco vertical, aquí, un surco vertical, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con ese surco vertical? Era el choque de dos cosas, peritoneo que viene por aquí y el peritoneo que venía de la pared. Y se formaba ahí en ese punto medio, cambió de color, un surco vertical. Y ese surco vertical servía para qué? Servía también para que sirve de la aponeurosis que se llama retroduodenal, que viene por acá. Y que decíamos que luego se deja de llamar retroduodenal. ¿No es cierto? Era una ponerosis que aquí se llama retrodenal, que después simplemente es una fascia de separación de los elementos que aquí íbamos a poner, ¿te acuerdas? Poníamos acá la aorta, la cava y todo ese tipo de cosas y separaba de estos elementos que iban a estar acá. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Listo. Entonces, eso estaría cubierto de esa manera. Aquí hay que empatar todo esto. Aquí es la historia. Entonces, aquí hay que empatar. Entonces, ¿cómo lo empatamos, no es cierto? Entonces, tenemos acá, pues obviamente, si nosotros, como te digo, como que la chuletita me quedó ya un poco mal. Si nosotros seguimos aquí los músculos que se encuentran, no los voy a poner, ya los hemos mencionado. Esta sería la pared, ¿no? Aquí estaría, como estás a nivel del vaso, la costilla, ¿no es cierto? Aquí tendríamos los músculos que se encuentran, el dorsal, cuadrado lumbar, ¿no es cierto? En la parte, aquí tenemos la inserción escalenos, todo ese tipo de cosas que están en la, intercostales y todo eso, y las inserciones de los músculos oblicuos, que ya hemos hablado. En pocas palabras, aquí tendrías la pared muscular. Esa pared muscular, obviamente, está cubierta también por peritoneo, que es el peritoneo parietal, que está viniendo así. Entonces así lo empieza a explicar Rubier. Dice, el peritoneo parietal viene aquí así, ¿no es cierto? Y se mete aquí así. Y en la cara anterior del riñón se refleja y se dirige hacia el vaso, ¿sí? Entonces, este pedacito de aquí. Entonces viene el peritoneo parietal, viene por la pared, ¿no es cierto? Ya cuando veamos riñón vamos a ver qué está pasando aquí. Por lo pronto viene de la pared, lo tiene que dejar afuera esto no puede quedarse dentro del peritoneo, por lo tanto aquí se va a reflejar y se va a ir hacia el señor Don Vaso, al señor Don Vaso, y aquí, mira, aquí en este puntito, cuando fue del riñón hacia acá,
me está formando un ligamento. Ya te puedes imaginar cómo se llama ese ligamento. Si va del vasus al riñonada, aquí se acaba de formar el ligamento. ¿Qué ligamento? El espleno renal. Y que para decirnos de esta historia, ¿no es cierto? Va a decirnos lo siguiente, aquí va a pasar, aquí viene el chiste del asunto. ¿Por qué? Porque a la final lo que está adheriéndose es con este. Sí, entonces ahí queda envuelta, ¿no es cierto? Va a quedar envuelta. ¿Por qué? Porque al final, a ver, lo estoy explicando mal, los voy a confundir. Perdón por hacerlo canción, no se pongan bravos. Es que aquí está mal dibujado. Ya me di cuenta que dónde los voy a confundir. Viene por aquí así. Viene aquí. Se refleja y se va hacia la cola del páncreas y de la cola del páncreas se dirige al vaso. ¿Sí? Entonces estoy explicándolo totalmente mal. ¿Sí? Entonces de la cola del páncreas, entonces ahí sí voy a tener dos hojas de peritoneo para el páncreas. Mira, esta que está aquí, ¿sí? De esta manera, por eso no me gusta que intente explicarlo como Rivier y ahí es cuando me pierdo. Entonces acá se viene el peritoneo parietal, da la vuelta en la cara anterior y se refleja sobre la cola del páncreas. Por lo tanto, esta porción de la cola del páncreas va a tener dos hojas peritoneales, esta y esta. Y al tener dos hojas peritoneales, esta parte se conoce como intraperitoneal. ¿Captó el mensaje? ¿Estamos vivos? Entonces, esta partecita, acá no, esta de acá, esta azul de acá, es una hoja de adosamiento, es una hoja que no tiene que ver nada con el peritoneo, que nació, por decirlo de alguna manera, aquí y vino acá. Pero aquí, en este punto, al venir recibir peritoneo parietal, viene, se refleja acá y no se forma el ligamento que estaba diciendo espleno renal, ya me estaba inventando un ligamento. Está formándose el ligamento pancreático esplénico, espleno pancreático. ¿Sí? Que la vez pasada, como te decía, te intenté explicarlo de otra manera. Tranquilo, ya lo vamos a ver. Entonces vamos acá. ¿Qué va a decir ahora Rubia? Entonces, con este pedacito de ligamento que está aquí, que sería que vino desde la cola, ¿no es cierto? Vino desde la cola acá, se va a proyectar. Obviamente vamos a cambiarlo de color para dejarlo nuevamente. ¿Qué color le ponemos? Pongámosle así. ¿Qué es lo que va a hacer este señor? Este señor, pues obviamente dice Rubier, va a hacer esto, lo va a cubrir completamente al vaso y va a regresar nuevamente al hilio. Ahí, ¿sí? Ahora, este de aquí, ¿a dónde llegó? Señoras y señores, llegó a este labio del hilio, aquí. Aquí llegó. ¿Captó el mensaje? ¿Estamos vivos? Ups, no se ha exagerado, pero tampoco le pongan tanto zoom. Ya, tranquilos, fue un accidente, no se pongan bravos. Sí, entonces, mire, repito, viene desde la pared, sí, porque hace rato estaba diciendo otra cosa completamente errónea. Viene desde la pared, viene desde la pared, sí, viene desde la pared, la pared, la pared, la pared, la pared, y tiene que dejar el riñón afuera. Entonces lo deja el riñón afuera, pero le cubre hasta la cara anterior del riñón, sí, hasta la cara anterior del riñón. En la cara anterior del riñón se refleja y se dirige hacia el páncreas y cubre la cola del páncreas. Entonces, como te decía, al cubrir la cola del páncreas y acá, al tener peritoneo, que vino desde acá, que era, desde, como yo lo explico, viene desde la hoja anterior del oblicuo menor, de la hoja anterior, perdón, del aumento menor, viene acá cubriendo todo. Esto es peritoneo parietal, peritoneo parietal, peritoneo parietal, peritoneo parietal, peritoneo, dejándolo retroperitoneal al Señor. Cuando llega aquí, resulta que la cola ahora tiene dos peritoneos, uno anterior y otro posterior. Y como tiene dos peritoneos por concepto, la cola es intraperitoneal. Esa es la historia, ¿sí? Doctor, usted ayer nos dijo que venía de acá del ligamento y se pasaba para acá. Sí, tranquilos, ya vamos a hacer eso. Te estoy explicando al estilo Rubier, ¿sí? Entonces, vino acá, se reflejó, tomó al páncreas. Como tomó al páncreas, ahora este ligamento va a ir desde el páncreas hacia el vaso. ¿A qué sitio del vaso llegó? Llegó al labio posterior. Este sería, ahora habla, aunque es el borde medio, ahora hablando de ilio, lo va a decir que este es el labio posterior. ¿Por qué es posterior? Porque está más cerca del riñón y el riñón está atrás. Labio posterior. Llegó aquí este labio posterior y de aquí empezó a cubrir todas las caras y se dio la vuelta, sí, cubriendo todas las caras, como hicimos acá. Cubrió todas las caras hasta llegar acá. Aquel labio ahora llegó a este labio que sería el labio anterior, ¿no es cierto? Este de acá, que quedó de blanco, labio anterior. Y ya lo cubrió, entonces eso hace que nuestro amigo el vaso sea intraperitoneal porque nuevamente, obviamente tiene dos hojas.
una que va por aquí y otra acá. ¿Pero por qué si es la misma? Porque aquí, doctores, obviamente va a tener que proyectarse. ¿A dónde? Ya te puedes imaginar. Aquí. Se va a proyectar en este puntico, ¿sí? En ese puntico, ¿sí? Se va a estar proyectando este señor, ¿sí? Entonces ahí tendríamos las hojas que se encuentran a ese nivel. Las dos hojas se encontraron y se proyectaron. Entonces yo tengo aquí lo que sería el ligamento pancreático esplénico. Yo te decía que viene de acá. ¿Por qué? Porque además, doctores, si nosotros ponemos acá, este es el vértice, en la parte superior, aquí viene la hoja, la otra hoja, aquí en la parte superior, también va a tener un ligamento. Estos dos no solo se proyectan hacia el páncreas, ¿sí? Sino que dicen, no, no es suficiente el páncreas para nosotros, vamos por más. Y se proyectan en la parte superior de nuestro amigo el vaso, en la parte superior de nuestro amigo el vaso, a ver, por aquí, en la parte superior, donde se unieron también nuevamente las hojas, se proyectan hacia el señor diafragma. Y obviamente una va a cubrir el diafragma y otro va a ser otra travesura acá. ¿Ok? ¿Estamos vivos? Sí. Entonces se va a proyectar así, en ese sentido. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese? Se va a llamar pues el ligamento freno esplénico. Sí, entonces que yo no lo podría dibujar aquí porque no tengo diafragma. Entonces aquí tendría en la parte superior, se van a proyectar. Pero acá abajo también van a hacer otra travesura. Aquí en la base. En la base, estos señores, aquí en la base, se va a proyectar un pequeño ligamento. Aunque esté sentado sobre el colon, se proyecta un ligamento hacia el colon. Entonces te digo, no están conformes, pongámoslo acá, en la base, por aquí. Las dos hojas se unieron y desde la base, aquí están unidas, y desde la base se proyectan hacia el colon. ¿Cómo se va a llamar ese ligamento? Se va a llamar el ligamento ese, esplenocolónico. Ligamento esplenocolónico. Pero no están conformes con eso, porque no, no es suficiente. El vaso es un ambicioso. Entonces, ¿qué va a hacer también? De aquí, de las hojas que están aquí, se van a proyectar la unión, ¿no es cierto? Ya están unidas las hojas, se van a proyectar hacia acá. Pongámoslo aquí. Estas dos hojas unidas se van a proyectar hacia el estómago. Ah, perdón, está el estómago al otro lado. Sí. Bueno, da igual, ¿no? Sí. Entonces el estómago, desde aquí, estas dos hojas unidas se proyectan hacia el estómago, en la parte más alta del estómago. ¿Cómo se va a llamar ese ligamento? Gastroesplénico. Y algunos estudiosos dicen que por ese ligamento, por aquí, ¿te acuerdas que aquí llegaba, pongámoslo acá, la esplénica y de aquí salían los vasos gástricos cortos? Muchos estudiosos dicen que a través de ese ligamento están pasando esos vasos gástricos cortos, ¿sí? Esos vasos gástricos cortos que van desde aquí, desde la esplénica, ¿no es cierto? Sería la esplénica superior, que se dividió en superior e inferior. De la superior pasan los vasos gástricos cortos que estarían yendo al estómago. Entonces, esos serían los ligamentos. Entonces, en el extremo superior, las dos hojas que ya se unieron, aquí se unieron las dos hojas. En el extremo superior, unas se proyectan hacia el diafragma, ligamento esplenofrénico, frénico esplénico. La parte inferior se unieron las dos hojas, se proyectan hacia el colon, ligamento esplenocolónico. En la parte alta, ¿no es cierto? O sea, todavía no llega al extremo superior, pero en la parte alta las dos hojas se unen y se pueden proyectar hacia lo que sería, o la parte media, porque aquí estaría una parte de este mismo ligamento proyectándose hacia el páncreas, ¿no es cierto? De esta misma unión hacia el páncreas, porque el páncreas obviamente estaría, si ahí está el riñón, ¿no es cierto? El páncreas estaría mostrándole la colita por aquí, ¿no? Aquí está el riñón. ¿Te acuerdas que hicimos la nefrectomía? Le sacamos por aquí así el riñón. Entonces decíamos que el riñón puede ver cómo el páncreas le está mostrando la cola a este señor. Entonces tienes aquí el ligamento esplenogástrico hacia arriba y obviamente acá abajo estaría el otro ligamento que se está proyectando por aquí. Y que por ese ligamento, ¿qué está pasando? Los vasos esplénicos. Esto sí es totalmente dicho. Los vasos esplénicos, ya lo dijimos la clase pasada, los vasos esplénicos están pasando por aquí y están llegando al señor Don Páncreas, ¿sí? Al señor Don Páncreas. Y acá tendría el otro ligamento. Entonces aquí tengo el ligamento que se estaría formando aquí, el gástrico, ¿no es cierto? Pongámoslo incluso de este color, si quieres diferenciarlo, que sería el ligamento gástrico. Y este obviamente se va a proyectar por la hoja anterior. Sí, por eso te digo, son dos maneras de explicarlo, es decir, lo mismo, te lo expliqué al estilo de Rubier para no, porque si no iba a hacer algo mucho más largo explicando primero a mi estilo y luego al otro estilo de Rubier, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí yo voy a tener, ¿qué cosa? La transcavidad de los epiplones, aquí, transcavidad de los epiplones. Entonces,
si quieres, para insistir un poquito más por última vez, aquí a esta altura, a esta alturita, ve, esta línea no existe, solo es para indicarte que a esta altura, la cola del páncreas tiene hoja posterior, que sería esta, que vino de acá, y la hoja anterior que vino desde acá. ¿Sí? ¿Por qué te digo que lo explico de esa manera? Porque acuérdate que cuando explicábamos acá en esta parte del páncreas para Rouvier, decía nuestro amigo Don Rouvier, decía que es desde la hoja del mesocolon, ¿te acuerdas? Espero que sí te acuerdas de la hoja del mesocolon. Sí, subía para cubrir todo esto que hicimos acá, decíamos de la hoja del mesocolon que estaría por aquí, ¿no? Mesocolon, sube esto para cubrirlo de acá y la hoja inferior cubre lo de acá. Sí, entonces eso es lo que decía, no, así lo explica Rubier, acá también, yo lo voy a explicar de otra manera, pero dije, lo voy a hacer demasiado largo, sí, por eso me pegué una pequeña confundida, sí, ventajosamente a mí no me califican, así que no hay problema, usted no puede perderse esa confundida. Ok, listo, compadres, entonces tenemos acá, esos serían los famosos ligamentos, aquí acuérdate que tendríamos la transcavidad de los epiplones, ¿no es cierto? Aquí tendríamos esa famosa transcavidad de los epiplones, o el saco mental, que lo llama nuestro amigo Don Rubier. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, si tú te paras para verlo desde acá a este espacio, ¿no es cierto? Si tú te paras aquí, aquí están tus ojos, no, no están tus ojos ahí, estoy en drogas, perdón, ahí te está viendo a ti, ¿no? Entonces la nariz está aquí, un ojo acá y otro ojo acá. Parece dibujo mal creado, pero no es dibujo mal creado, cuidado. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Vas a tener que la transcavidad de los epiplones sería como un cuarto estrecho, así. Ok, entonces, ¿quién está aquí? Aquí estaría el señor Don Páncreas. Aquí estaría el borde anterior del páncreas. Borde anterior del páncreas, cara posterior del páncreas. ¿Sí? Y tú podrías pararte aquí a vivir aquí. Sí, en la transcavidad de los epiplones. Entonces, el piso de tu transcavidad de epiplones, aquí estaría pues la cara superior, para subir la cara superior del páncreas. Aquí ¿qué hay? Aquí hay ya el receso de la transcavidad, de la bolsa mental. Aquí, en ese punto, si este es el borde anterior del páncreas, aquí se está uniendo ¿quién? El mesocolon. Sí, está uniéndose el mesocolon, ¿no es cierto? Y estaría en ese punto, ¿sí? Yendo al señor Don Colon. Entonces aquí tendrías al colon. ¿Estamos vivos? ¿Sí? Entonces tendrías aquí básicamente al colon y del colon que se formó. Se formó el aumento mayor y que tiene que regresar acá. ¿A dónde? Al estómago. ¿Quién estaría aquí? Aquí este sería la pared posterior del estómago. Pared anterior. Y esto de aquí se estaría, pues obviamente, como ya lo hemos dicho, que esas relaciones tóxicas estaría dividiéndose así. Entonces ahí tendrías tú, para ti, tú puedes ir caminando. Entonces, si tú, por ejemplo, obviamente aquí lo hice cerrado por didáctica, para imaginarnos un cuarto, pero tú podrías bajar aquí al sud, y este sería el receso de la transcavidad de los epiplones, ¿no es cierto? Sí, estamos vivos. Acá que tendría peritoneo parietal. Peritoneo parietal. ¿Sí? Entonces, esto obviamente, ¿cómo sería? Tendrías que ir subiendo, es un cuarto torcido. ¿Por qué? Porque el páncreas está torcido así. Entonces, si tú te vas hacia adentro, tienes que ir subiendo, ¿no es cierto? Tienes que ir subiendo, ¿sí? Hasta llegar a este punto. Entonces, ¿con qué te vas a encontrar acá arriba? Con los ligamentos de nuestro amigo el vaso. ¿Sí? Vas a encontrarte acá que el ligamento que va del estómago, ¿te acuerdas? Pared posterior. Va hacia la pared posterior del estómago, pues esto te va a servir aquí en este punto, te pones aquí, y has llegado al extremo más superior de la transcavidad de los epiplones. Entonces, la transcavidad de los epiplones tampoco va a ser recta ni nada por el estilo. Entonces, esa es la famosa historia, queridos compadres. Eso te va a ayudar a entender un poco lo que Rubier te va a hablar en ese punto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, yo creo que si no hay alguna pregunta, espero no haberte confundido con ese error que cometí. Les ruego mil disculpas. Lamentablemente, usted no puede rogarme disculpas en el examen, es cero. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso sería, ¿no? Porque, ¿irrigación qué es? Ya, papaya. ¿Quién irriga al vaso? Es pregunta de examen. ¿Qué arteria irriga al vaso? ¿No es cierto? Papaya. Arteria esplénica, que me va a dar la esplénica superior y la esplénica inferior. La esplénica de dónde venía, del tronco celíaco, y el tronco celíaco, pues, de la aorta.
Esa es la historia, ¿no? No hay historia. Y las esplénicas superiores se van a dividir básicamente, ¿en qué se van a dividir las esplénicas superiores? En algunas. Sí, dice Juan, full ligamentos para un órgano pequeño. Sí, señor, así mismo es, querido compadre. Sí, entonces, ¿qué más tenemos? Pero es súper importante ese órgano, ¿no? Porque es el que básicamente te va a dar la defensa. Un paciente que se hace una esplenectomía, olvídalo, compadre, toca estarse vacunando todos los años por cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Esplénicas superiores se van a dividir básicamente en un número de 3 a 8. Pueden ser más, así que pongámosle, o sea, en total, 6 a 8 sería. 3, 3, no sé, ahí la combinación es. Lo que debes acordarte es que de la esplénica superior se dice que van los vasos gástricos cortos. Los gástricos cortos y de acá sale pues la gastroomental izquierda. Pero esa no es historia de nuestro estudio en este momento. Entonces aquí tenemos la esplénica, esplénica. Entonces, ¿cuál sería? Pues obviamente la parte venosa. La parte venosa, pues lo contrario, ¿no? Son satélites. Aquí ya no hay historia, no tiene por qué haber historia. Aquí pues tendrías la arteria, ya dijimos por dónde va la arteria, que iba por la cola, que se unía, que por la cola se pasaba hacia adelante. Aquí tendrías la vena que se encontraría con esta señora, ¿no es cierto? ¿A dónde va a ir? Aquí cambia la historia. Aquí se va a unir con quién? Con la vena mesentérica superior. Aquí cambió la historia. Acuérdate de eso. En la vena mesentérica superior. Ya dijimos que ese punto de unión, ¿dónde queda? En el cuello, en la cara posterior del cuello del páncreas. Ahí está esa historia. Esplénica, vena mesentérica superior. ¿Y que se formaba? La porta. ¿Que se iba a dónde? Al hígado. La porta. Entonces, por ahí cambió un poquito la historia. Sí, esta no va a la cava ni nada por el estilo, sino que se va a unir a la mesentérica superior. Y la mayoría de los casos recibe a la vena mesentérica inferior. Vena mesentérica inferior. Sí, incluso la porta podría tener una variación aquí, pero esa es historia. Acá también puede venir la vena mesentérica superior, y así, perdón, la inferior, acá, en vez de venir acá, bueno, eso es historia. Por nosotros quedémonos con una sola formación, que la esplénica se une a la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior puede llegar a la esplénica también, puede unirse y pasar a ser la hepática. ¿Ok? Listo, ¿qué más tenemos, compadres? Inervación, papaya, ¿no es cierto? Ya te puedes imaginar la inervación. ¿Quién va a dar la inervación? Pues el tronco celíaco. Perdón, no el tronco celíaco, el plexo celíaco, que se encuentra alrededor del tronco celíaco. Ya sabemos cómo se forma y eso pues obviamente va a llegar al plexo esplénico y el plexo esplénico va a ir llevando la inervación a este señor Don Vaso. Linfáticos. ¿Cuáles son los linfáticos? No se haga lío con lo que te dice Rubier. Los linfáticos son aquellos individuos que van a estar alrededor de la esplénica. Los vasos linfáticos esplénicos. ¿Sí? Entonces, esos serían los superficiales, los profundos se encuentran mucho más adheridos a lo que sería nuestro vaso, a nuestro señor Don Vaso. ¿Sí? Entonces, sería la parte de la inervación, irrigación y todo eso. Y con eso, compañeros, si no tienen ninguna pregunta, pues damos por clausurado al señor Don Vaso.